Hello everyone, today I'm going to talk about adjectives. Los adjetivos son usados para describir sustantivos y pronombres. Los adjetivos van antes de los sustantivos o van conjugados después del verbo to be. Como en los siguientes ejemplos, antes del sustantivo, por ejemplo, dice he dropped the hot plate. Él dejó caer el plato caliente. Pero como podemos ver allí, primero está el adjetivo que es caliente y después está el sustantivo que es el plato. Lo mismo pasa con la siguiente oración, dice I have a black cat, yo tengo un gato negro, pero vemos que black, que es el adjetivo, va primero que el sustantivo. Ese es el orden que se le da en inglés para describir cosas o personas. El siguiente ejemplo dice the small boy ran down the street, dice el niño pequeño corrió por la calle. Y vemos que se sigue cumpliendo esta regla. Lo mismo con el siguiente ejemplo, what a beautiful view. En la siguiente columna podemos ver ejemplos con verbo to be y vemos que allí el adjetivo que está con negro y amarillo, podemos ver que está al final de la oración o después del verbo to be. Por ejemplo, dice he's tired, él está cansado. Ese cansado es el adjetivo y va después del verbo ser o estar. También el siguiente ejemplo dice the view is beautiful. Ese beautiful, que es el adjetivo, iría después del verbo to be, como se ve claramente allí. Y lo mismo con los demás ejemplos. They are cold, ellos tienen frío y mi gato es negro o my cat is black. Entonces allí podemos ver claramente cómo el adjetivo siempre va a ir ubicado después de verbo to be. Y si no usamos verbo to be, pues lo pondríamos antes del sustantivo, como lo veremos en siguientes imágenes. Ahora, en este ejemplo podemos ver cómo los adjetivos en inglés son neutros, es decir, que no tienen género y número, a diferencia del español, donde, por ejemplo, este adjetivo new, nuevo, pues deberíamos decirlo nuevo para un artículo masculino, nueva para un artículo femenino y en su efecto para plurales decir nuevos y nuevas. Aquí podemos ver que en inglés esta regla no se cumple, puesto que si digo the car is new, obviamente digo que el carro es nuevo, pero si voy a decir un plural donde digo the cars are new, estoy diciendo que los carros son nuevos, pero podemos ver allí que el adjetivo no se pluraliza, no se le pone S y siempre va a quedar igual. En inglés los adjetivos no se pluralizan y mucho menos se les da una connotación de femenino o masculino. Y por eso en el siguiente ejemplo, donde dice the cars are news, pues este ejemplo está malo porque news no existe como adjetivo, sí como sustantivo, que quiere decir noticias o noticia, pero no tiene nada que ver con un adjetivo. El adjetivo nunca va a llevar plural. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo tenemos dos personas de diferente tamaño y las vamos a describir usando adjetivos. En este caso, la primera persona decimos he is tall, para decir que él es alto, y vemos que se cumple la regla explicada al principio. El adjetivo va a ir después de verbo. El siguiente personaje dice he is short, obviamente es una persona baja, él es bajo, entonces allí hay una diferencia entre los dos que son opuestos. En este ejemplo podemos ver cómo podemos escribir el adjetivo de dos formas diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de The Beast and the Beauty o The Beauty and the Beast, ¿sí? De La Bella y la Bestia, como se llama esta película en español, donde la describimos a ella diciendo a beautiful woman, y allí podemos aplicar la regla de que el adjetivo va antes que el sustantivo. Pero yo podría decir lo mismo de otra manera usando verbo to be y diciendo the woman is beautiful, y allí vemos que se cumple la regla que ya habíamos dicho antes.
Lo mismo para la bestia, decimos an ugly beast, allí el adjetivo resaltado en amarillo pues va ubicado antes del sustantivo. O si lo decimos de otra forma, podríamos decir the beast is ugly. En este ejemplo podemos ver a una mujer donde vamos a describir su cabello. Podemos decir que su cabello es largo. Entonces diría her hair is long. También su cabello es lacio y es de color negro. Entonces yo podría decir esos tres atributos de la siguiente manera. Her hair is long, straight and black. Si no quiero decir todo esto, podría usar los tres adjetivos dentro de una misma oración usándolos antes de el sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, podría decir she has long straight black hair. Y allí estoy diciendo dentro de una sola oración usando tres adjetivos antes del sustantivo para poder describir una misma cosa que es su cabello, que tiene tres cualidades. Cabe notar que los adjetivos, para usarlos de esta manera antes de un sustantivo, para usar varios adjetivos antes de un sustantivo, hay que tener en cuenta que tienen un orden específico, el cual lo van a ver en la siguiente imagen. Como lo había dicho antes, los adjetivos tienen un orden específico al usarse varios adjetivos para describir una sola cosa o un solo sustantivo. El primero sería la opinión, lo que uno piensa sobre ese sustantivo, pues si uno piensa que es algo wonderful, como dice allí. El segundo orden sería el tamaño, la longitud, ¿sí? Para decir que si es grande, si es pequeño. Después vendría la cualidad física, es decir, si es ancho, delgado, etc. El cuarto orden sería la edad, es decir, si es joven, nuevo, viejo, antiguo. Después viene la quinta, que sería shape, que es la forma en la que está hecha, si es redondo, si es cuadrado, si es circular. El número 6 sería el color. El séptimo sería el origen, de dónde sale algo, de dónde viene. El 8 sería el material del que está hecho. Y el último sería el propósito que cumple ese sustantivo. Para entender un poco mejor el orden de los adjetivos para describir un solo sustantivo, es decir, para usar varios adjetivos para describir un solo sustantivo o una sola cosa, debemos tener en cuenta pues el cuadro que se mostró anteriormente, ese orden que se dijo allí. Por ejemplo, si digo tengo un carro nuevo que es grandioso y es grande, entonces en inglés no tengo necesidad de decir toda esa oración tan larga. Podría decir I have a great big new car, y esto haría referencia al cuadro que vimos anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta el orden de los adjetivos en esta oración, pues primero uso el orden número 1 porque digo que es great, que es grandioso. Después sería el número 2 porque hablo sobre su tamaño, digo que el carro es grande, big. Y después uso el orden número 4 porque digo que el carro es nuevo, new. Y en ese orden siempre hablan de la edad. Entonces ahí estoy diciendo I have a great big new car. En el siguiente ejemplo digo she has an old white house, para decir que ella tiene una casa que es vieja y de color blanco, ¿sí? Entonces en inglés es más fácil porque simplemente diciendo un adjetivo ya no tengo que decir es de color blanco, simplemente ya eso detona un color y no tengo necesidad de escribir tantas palabras como lo haría en español. Entonces, el orden sería este, el 4 y el 6. El 4 porque primero hablo de
la edad de la casa, pues que es una casa vieja, y después describo otra cualidad que es su color, y ese orden en los colores va en el número 6. Entonces por eso quedaría así esta oración. She has an all white house. Bueno, eso es todo. Si les gustó el video no olviden darle like y compartir.